Estamos al aire, en vivo, para Argentina y toda la región, con toda la expectativa de lo que ocurre en Ecuador. Son tiempos definitivos en una receta que avisoro y creo, y se lo voy a preguntar a Rafael Correa, es continental. Rafael, gracias. No, gracias a ti, Cintia. Un inmenso abrazo a Argentina y a toda la patria grande que vive momentos muy difíciles, muy duros. Y los supuestos guardianes de la democracia, el orden constitucional de los derechos humanos, cuando les conviene, miran hacia otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que está en juego hoy? ¿Qué es lo que está votando la gente hoy en Ecuador? ¿Hemos recorrido las parroquias de Guayaquil? La revolución ciudadana, la democracia, la institucionalidad. La primera pregunta de esta consulta debió ser: ¿está usted de acuerdo con que se rompe el orden constitucional para preguntarle esto? Porque lo destrozaron. Primera vez en la historia que tenemos un referéndum. El referéndum es cuando hay reformas constitucionales sin control de la Corte Constitucional. Pero es imperativo, o sea, no es que dice si usted quiere, si tiene tiempo. Artículo 104, Constitución de la República: en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Ese dictamen previo no existe. La Corte, artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. No existe. Artículo 443, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden hacer referendo. Cuando son regresiones de derechos, como la pregunta 2, te limitan tu libertad de elegir y de participar, es solo a través de Asamblea Constituyente, y eso lo decide la Corte. E incluso, ¿no?, cuando es un derecho humano contemplado en un tratado internacional, como la participación política, artículo 23 de los derechos políticos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni con Asamblea Constituyente se puede cambiar, solo hay que seguirlo. Además, hay preguntas que en un Estado de Derecho no se pueden aceptar. La pregunta 2 la hacen retroactiva a 10 años. ¿Te imaginas si se siente el precedente de leyes retroactivas? Se acabó la seguridad jurídica en un país. Pero esto es juego de niños al lado de la pregunta 3. La pregunta 3, el 90% es un golpe de Estado, acumular todos los poderes durante un año en la presidencia de la República. Por eso existía el informe de la jueza constitucional negando las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. Ya estaba convocada la reunión de la Corte Constitucional para tratar ese informe para el 5 de diciembre. Pero se filtra el informe, se da cuenta el presidente que le niegan las preguntas 2 y 3, que era lo que le interesaba. Las otras 5 pudieron hacerse a través de Asamblea Nacional, convoca directamente a elecciones, argumentando que se había vencido el plazo, lo cual no era cierto. El plazo se vencía el 7 de diciembre. Pero incluso si fuera cierto, no puede decirlo él, es arrogación de función. Y por último, ¿qué le costaba esperar 6 días más? Todo fue un gran fraude, un engaño, para pasarnos al menos 2 preguntas, hay otros cuestionamientos en otras preguntas, pero al menos 2 preguntas gravemente inconstitucionales. Entonces la primera pregunta que debo hacer es: ¿usted está de acuerdo con que rompamos el orden constitucional para hacerle estas preguntas, ¿no? Y la inconstitucionalidad de la convocatoria ilegitima, ¿no? Vuelve ilegal las 7 preguntas, incluso las que no han tenido vicios de constitucionalidad. Claro, es inconstitucional porque, para entender y que los amigos y amigas que nos están mirando en Argentina y en la región entiendan, para que haya una reforma, una consulta popular que reforma la Constitución, tiene que controlar el proceso la Corte Constitucional Ecuatoriana. Tú no puedes preguntar cualquier cosa. Ejemplo, referéndum independentista de Cataluña. Claro. No puedes desmembrar el Estado. Por eso debe haber control constitucional. Tú no puedes poner a votación los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la pregunta 2. Regresión de derechos, que sí se puede con Asamblea Constituyente, pero cuando están en tratados internacionales, como el derecho a la participación política, ni siquiera con Asamblea Constituyente. Tenemos que seguir ese tratado firmado por el Ecuador. Y tú no puedes preguntar: oiga, denme todos los poderes durante un año, que es lo que hace la pregunta 3. Ahora, si esto no tuvo control de constitucionalidad y es inconstitucional, ¿intervendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algún momento? Esperamos que sí. Ya está presentada la demanda a la OEA, está presentada la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de 3 consejeros de este Consejo de Participación que quieren defenestrar. Por eso es complicado que lo entienda el mundo, porque nosotros tenemos un organismo, un quinto poder del Estado, en cuyo seno se encuentra el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no?, que es el que elige las autoridades de control, 150 autoridades. Es ese consejo el cual quiere fiscal, todo. Juez, podría ser juez. A ver, fiscal, defensor público y Consejo de Judicatura. El Consejo de Judicatura te elige la Corte Nacional y los jueces. Se apoderaron de la función judicial. Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Contencioso Electoral se apoderaron de la función electoral. Ya te digo por qué se apoderaron. El propio Consejo, más Contralor, más Procurador, más Defensor del Pueblo, que es el Ombudsman, más superintendente de bancos, de compañías, 6 superintendentes en total,
se apoderaron de la función de transparencia. Más Corte Constitucional, que también es elegida por este Consejo, que te decía, es una institución especial en nuestro país, un consejo especialmente hecho para elegir por concurso de merecimiento. Sí, sería un paralelo a nuestro Consejo de la Magistratura, más la aprobación del Senado para el acuerdo de estos funcionarios. Es mucho más que un Consejo de Magistratura, porque elige... Más aprobación del Senado. Porque elige Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, superintendentes, procuradores, sí, incluso... no electas por el voto. Exacto, por el voto, o no nominadas por autoridad nominadora. Todo eso... Es el control de la justicia. Sí, todo eso elige al Consejo de Judicatura, que controla la justicia, administra el sistema de justicia. Más Corte Constitucional, más quitarle las funciones exclusivas a la Asamblea de fiscalización, porque ahí viene la gravedad de esta pregunta, ¿no? Esa es la pregunta 3. Sí, esta pregunta es como 6 temas en una sola pregunta, lo cual también es ilegal. Claro. Todo es ilegal, ¿no? Preguntas inducidas, etcétera, el lenguaje debe ser neutro, todo es antiético, porque no, inconstitucional, porque no respetaron, eludieron el dictamen constitucional. Entonces, por ejemplo, lo único que aceptaba la jueza constitucional en su informe de la pregunta 3 es que se elijan los nuevos consejeros con votación popular, pero esa es la 10ª parte de la pregunta. ¿Quién elige a los consejeros? Por concurso nacional de merecimiento del Consejo Electoral. Y según la pregunta 3, si los vamos a elegir con votación popular en las próximas elecciones locales. Puede ser discutible. ¿Y mientras tanto? Eso, de febrero del 2018 a febrero del 2019, eso es lo que no te dice. Y eso es lo que negaba el informe de la jueza. Se destituye a los consejeros. Para eso existe el juicio político. ¿Juicio político? No, para eso existió el juicio político. En el marco constitucional han tenido 9 meses para hacerlo con mayoría absoluta en la Asamblea. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el plan era apoderarse del Consejo y darle poder absoluto. Ya vamos a ver. Se destituye a los consejeros, lo cual se podía hacer con juicio político y no lo hicieron. Se lo reemplaza por delegados del Ejecutivo, a dedo del Presidente de la República. Eso está escondido en los anexos, con parafernalia, ¿no? Lingüística. 7 ternas que van a la Asamblea para que escojan una de cada terna los asambleístas. Pero las 7 ternas son el Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué no mandaron 21 nombres y que cojan 7? O sea, al final del día es lo mismo. Todos son delegados del Ejecutivo. Y le dan poderes que no conten la Constitución para destituir a las autoridades que han designado. O sea, las 150 autoridades que han designado las van a poder destituir y obviamente sustituir. Tiene un año para eso, es la Feria de la Alegría. Se nos llevaron la patria en peso. En un año se van a repartir todas las autoridades de control, nos retroceden 20 años, porque así era el viejo país, y nos condenan para los próximos 20 años. Esto es un golpe de Estado. Luego de esta pregunta, ya en estos momentos existe en Ecuador una grave alteración del orden constitucional de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA. Si se aprueba la pregunta 3 y lo permite el sistema interamericano y nuestra misma Corte Constitucional, que todavía puede reaccionar, el sistema que tendríamos en Ecuador ya no podría llamarse democrático, porque ya no existiría división de poderes del Estado. ¿Y Moreno qué sería? Emperador, o sea, manejaría todas las funciones del Estado. Él no lo niega. Los periodistas le han preguntado, oiga, presidente, con esta pregunta usted se lleva todos los poderes. Confíen en mí, yo tengo buena fe, yo soy buena gente, voy a mandar a los mejores hombres y mujeres. Pero así, primero un mentiroso compulsivo, un traidor. Mire lo que decía a mí hace 9 meses, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta, mientras me necesitaba. Ahora dice todo lo contrario. Segundo, perdóneme, así es el Papa Francisco, ¿no? Su coterráneo. En una democracia no se le puede dar tanto poder a una sola persona. No hay democracia. Se acabó la democracia. ¿Y la Revolución Ciudadana? No, esta está enterrada el 24 de mayo. Está herida. Ojalá, yo tengo la fe que no sea herida de muerte, que es cuestión de tiempo, que no sea una herida de muerte, pero está muy herida, muy golpeada. Miren, en estos 9 meses han pactado con lo peor de la partidocracia, la razón de nuestro nacimiento, combatir a los bucaranos, los socialcristianos, los banqueros. Ellos son los que están gobernando, aplicando el plan de la derecha. La consulta popular era el tema central del plan de gobierno de Lazo, derrotado en las urnas. Eso es lo que estamos aprobando o enfrentando ahora, con una persecución impresionante, con un desprestigio y campaña de difamación increíble contra sus ex compañeros, para diferenciarse, para captar a los otros aliados, todos contra nosotros, ¿no? Ahorita el espectro político es todo contra Correa y la Revolución Ciudadana. Persecución a través de la Contraloría, descarada, pero persecución descarada. A mí me llama a testificar mañana 2 veces. Es algo increíble, o sea, hace 3 días, en una entrevista que en Quinindé Quinindé es una ciudad de esmeraldas, rodearon la radio, nos tuvieron 3 horas retenidos con amenazas de muerte, gente armada, tirando piedras, sí, insultando, te vamos a matar. Y me llamaron el lunes a testificar, pero no por el atentado, por la entrevista que di.
O sea, es algo de loco. Si no fuera cierto, nos reiríamos, pero es cierto. Entonces, hay una persecución terrible. Vicepresidente preso sin ninguna prueba, se apoderaron de la vicepresidencia de la República. O sea, Ecuador tiene preso político, se llama Jorge Glass, vicepresidente de la República. Nos robaron el movimiento País, pero a la brava, o sea, no tiene ninguna razón. Pero como todo está cooptado por el poder político, nos quitaron. Hemos tenido que enfrentar esta campaña sin movimiento político. ¿Sabes lo que es eso? Sin estructura, sin recursos, sin oficinas, sin nada. Y esta consulta, ¿no?, que rompe la Constitución, la convocatoria y en 2 preguntas claramente inconstitucionales. Son las 5 de la tarde, si no me equivoco, 5 de la tarde hora ecuatoriana, 7 de la tarde hora argentina. La gente, ya se cerraron las votaciones. Usted está hablando como si previera que va a triunfar el sí en alguna de esas preguntas tan cruciales para Ecuador. ¿Tiene usted ya resultados? ¿Algún resultado? Bueno, tenemos el resultado de Europa y barrió el no, y creo que ganamos 7 de 7. En algunas regiones como Valencia, la gente está tan indignada que votó 7 veces no. ¿Por qué pregunta que usted quiere a su mamá? Poco menos que eso. Pero son de engaño, uno debería sentirse indignado. Algunas preguntas hablan sobre el sentido común. Por ejemplo, la pregunta 4. La pregunta 4. ¿Está de acuerdo con que no prescriban los delitos sexuales contra menores de edad? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pues si nadie está en contra, ¿por qué pregunta? Pues lo dieron a hacer durante 9 meses. Pero eso se podría dirimir en la Asamblea. Por supuesto, no solo eso, yo dejé presentado en febrero del 2017 un proyecto diciendo que prescriban en 40 años los delitos sexuales contra menores de edad. Bastaba borrar las 3 últimas letras y poner que no prescriban y se acababa el lío. Pero es el enlace, eso es lo que indigna, ¿no? Muchos han votado no frente a la manipulación porque utilizan a nuestros niños y adolescentes para manipularnos, para hacernos votar sí en las preguntas inconstitucionales. Entonces muchos dieron 7 veces no. En Europa creo que han ganado 7 veces no, pero en todo caso han ganado las preguntas 2, 3, 6, el no, lo que nosotros impulsamos, y en algunas comunidades han ganado el 7 veces no. Vamos a ver qué pasa en Ecuador. Ellos tienen 9 meses de campaña, para que vean la desproporción de las fuerzas. 36 organizaciones políticas y sociales se inscribieron por el sí, una sola por el no. Ni siquiera política, porque nos robaron el partido. Organización Foro Nacional de Mujeres, Organización Social. Las otras 3 por el no son fantasmas que puso el gobierno, no son reales para quitarnos presupuesto. 36 contra 1. No se imagina la cancha inclinada. El CNE no nos admitía la publicidad en televisión. Nos hicieron parar como 10 días. Que falta esta coma, que el otro, pura trampa. Agresiones en todas las campañas, no solo permitidas, no inducidas por el Ejecutivo. Porque no hay un solo preso. Frente a los policías nos lanzaban piedras, palos, nos amenazaban y se sentían empoderados, se reían, o sea, se sentían que iban a quedar impunes. Se saben respaldados por el gobierno, se saben gobierno. Hemos tenido, ha sido yo creo que la campaña más desigual de la historia contemporánea del país. Sin embargo, los resultados van a ser sorprendentes. ¿Son las mismas asimetrías? Quiere decirle que empezamos con 88-12 en promedio. 88 por el sí, 12 por el no. Veremos cuánto quedamos. ¿Qué ciudades definen? Bueno, normalmente las provincias más grandes son las que definen Guayas, Pichincha, de ahí sigue Manabí, de ahí Los Ríos y de ahí Azuay. ¿Por qué cree usted que hablemos de la gente, ¿no? De aquel... Guayas y Manabí tenemos gran apoyo, sobre todo en Manabí. Yo tenía entendido que en Manabí había ganado el no, pero es extraoficial. Extraoficialmente en Manta barrimos. Manta es la ciudad más grande de Manabí. Si triunfara él sigue en esas preguntas cruciales. Es muy probable, cuidado, tenía una ventaja enorme. El no subía como espuma, el sí se desplomaba, pero tuvimos ni un mes de campaña. Campaña empezaba el 4 de enero, llegué el 5 de enero hasta preparar las cosas sin tener nada, carros, nada. Todo esto lo hemos hecho con voluntad. Prensa en contra, eso también me faltó decirle. Un blindaje mediático terrible. Solo sacaban las agresiones para decir que me había rechazado la población, como si eso fuera espontáneo, eran fuerzas de choque. Pero algo vergonzoso, una distorsión total, ¿no? Mientras que descaradamente hacían campaña por el sí. Nosotros hemos tenido en verdad 25, 26 días de campaña, ¿no? Y si hubiéramos tenido un mes, le ganamos en todas las preguntas. Ahora, Rafael, cuando nosotros estuve acá yo para las elecciones y los pude entrevistar y hablábamos, recuerdo que el título fue "La derecha no cruzó la línea del Ecuador". Había mucha esperanza en Lenín Moreno. Mucha esperanza porque hay un plan continental, usted lo dijo muchas veces, un plan cóndor mediático, en fin, lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina, las contraofensivas. Glass desde la prisión, en un escrito porque tampoco le dan entrevistas, entonces tuvimos que presentarle un escrito, nos dice que Moreno es la contrarrevolución. Sí. La contrarrevolución nació en nuestras propias entrañas y se llama traición, tan antiguo como la humanidad.
fueron lobos disfrazados de cordero. Yo tengo que felicitarlo en eso, es un impostor profesional, me engañó 10 años, es difícil, modestia aparte, engañarme a mí. Sí conocí a un grupo de resentidos en Alianza País, pero bueno, siempre hay ese grupo en todo partido político, ¿no? Que ve al líder no como líder, sino como caudillo, y yo debía estar en su lugar, y somos los liderazgos colectivos, y que todos somos más importantes que cualquiera, y toda la palabrería para justificar su envidia y frustración contra un líder. Y antes esos líderes, la izquierda era del 3%, ¿no? Arrasamos en elecciones, pero así es la envidia. Todo el mundo quiere la cereza del pastel, sacar a la persona que gana todas las elecciones para presidente y para ver si me toca a mí. Entonces, Lenín Moreno nunca fue un tipo de convicciones, no lo sabíamos, pero no sabíamos que era un traidor. Sí había estos grupos resentidos, pero tampoco creíamos que iban a llegar a tanto. Se unieron con Lenín Moreno, apenas ganó la segunda vuelta, 2 de abril, se sacó la máscara, se reunía con la gente, hay que borrar todo lo que sea Correa. Por eso el diálogo, ¿no? Perdona, y por mí no había problema. Pero el problema es que por borrar mucho lo que ellos dicen que es correísmo, borran lo que es la revolución ciudadana. Empezaron una campaña impresionante de prestigio, todo mal hecho, todo corrupción. Eso no le podemos permitir, jugar con estas cosas. Para tener trofeos contra la corrupción, ordenaban prisión preventiva, presionando a autoridades de todo el mundo. O sea, sacaron del archivo juicios que estaban archivados, ya rompiendo el debido proceso de derechos humanos contra ministros para dictarles orden de prisión y demostrar que Correa se fue, y ellos sí empezaron la lucha anticorrupción, que el modelo económico había sido un fracaso, dándole la razón a la oposición, adoptando el discurso de la oposición, el programa de la oposición. Disfrazaron de diálogo lo que eran acuerdos previos, fue un gran engaño. Hicieron del diálogo un show. Yo dialogué 10 años, eso es lo que tiene que hacer todo presidente, no debe ser ni noticia. Acá lo hacían noticia cuando se descubrió, por ejemplo, que con Adalá Buchanan ya tenía pacto previo, con los social cristianos tenía pacto previo, y era reparto, no era programático, era el reparto de la patria, ¿no? Autoridad portuaria para los social cristianos, telefónica para los roldosistas. Entonces volvimos al viejo país, traicionaron totalmente la revolución. Era mejor si perdíamos, no, era mejor si hubiera ganado el neoliberalismo, porque no era unificado. Este tipo nos engañó, nos confundió un tiempo, y ahora las cosas están claras. Estamos menos, pero somos más. Somos lo que debimos estar. Esta crisis ha sacado lo mejor de nosotros. Pero de todos modos hay gente que se vendió por un plato de lentejas y son unos corruptos, o se amedrentaron a la primera amenaza y son unos cobardes. Y los revolucionarios no podemos ser ni corruptos ni cobardes. ¿Habla usted de los dirigentes de Alianza País que se dieron cuenta mucho, de cómo en esto? O sea, no todos, cuidado. Hay gente que honestamente puede trabajar en un gobierno, pero va a respetar pues a sus compañeros. Pero esto que ahora aplauden, que yo soy traidor, que soy el autoritario, que soy ladrón, una vergüenza, pues si fueron 10 años nuestros compañeros. O son cómplices, o son tontos y no se dan cuenta, o están mintiendo. Y están mintiendo para mitigar su conciencia. ¿La actual vicepresidenta? Terrible. Yo le puedo mostrar el mensaje que me mandó despedida, mi lealtad de cualquier trinchera. Y ahora entonces es porque debemos ser autocríticos. Ese es el cuento de los traidores. Debemos ser autocríticos. Y ser autocríticos es decir que todo estaba mal y darle la razón a los que nunca la tuvieron, a la oposición. ¿Por qué cree que el electorado podría convalidar el giro de Lenín Moreno? Porque estamos 9 meses de un discurso único, pues Cintia, aquí no ha habido contraste, no ha habido información, ha habido manipulación. Pactó con los medios de comunicación nacionales, con todos nuestros adversarios, con los banqueros, los poderes económicos, todo. El espectro político, extrema derecha, extrema izquierda, estamos solos del otro lado, y yo ni siquiera he estado en el país. 9 meses un discurso único, con la estrategia de Durán Barba, que también es el asesor de Macri, cada semana un escándalo. Le pongo un ejemplo, algunas cosas reales, distorsionadas, Odebrecht. Pero Odebrecht fue una corrupción transnacional. En 12 países ocurrió. Tal vez la más sofisticada de la historia, pero si usted escucha los medios de comunicación, es porque aquí hasta el presidente fue cómplice, ¿no? Después, el modelo económico. Después, sobreendeudamiento, crisis económica, todo se le cae, las mentiras. Pero cuando se caen mentiras, nadie las publica. Que las obras mal hechas, que la refinería va a explotar, eso lo dijeron hace 8 meses, todavía no explota, que Yacha y nuestra universidad emblemática, que el metro cuadrado costó el doble, y comparan metro cuadrado de construcción de un laboratorio con hormigón reforzado con el metro cuadrado de una vivienda. Pero cuando está clara, nadie dice nada. Han tenido 9 meses ahí, sí, han inoculado odio en mucha gente, ¿no? Entonces hay mucha gente que está confundida y mucha gente indignada por la corrupción y busca cómo desfogar esa indignación. Y estos se presentan como luchadores de la corrupción, contra la corrupción, cuando son los corruptos, ¿no? Pactaron con Adalá Buchanan, por ejemplo, lo peor de la política ecuatoriana, la traición es una forma de corrupción, esta consulta es una forma de corrupción, llevarse el país en peso, incumplir el programa de gobierno es una forma de corrupción, no hay ética política. Entonces hay gente indignada
los hace aparecer en los medios como si ellos luchan contra la corrupción y nosotros somos los que defendemos la corrupción, y hay gente que se debe engañar por eso. Ha habido un discurso único 9 meses. ¿Usted cree que el proyecto... Ustedes tienen experiencia en eso, Clarín y todo eso. Sí, Saben muy bien de lo que estoy hablando. Pero aquí ni siquiera hay un página 2, No hay nada. No hay contraste. Por ahí tal vez en página web, jóvenes con la colmena, no medio alternativo, pero minúsculo. No hay nada. Hay una voz única. Porque incluso los medios públicos que daban información objetiva, se lo pasaban a la prensa mercantil. Estos medios públicos son los peores. No, pensaba en la similitud. Le doy un ejemplo. Sí. Los medios públicos nunca nos pasaron nuestros spots. Contra la ley. Oye, esto es ilegal. Bueno, que es donde quiera. Nunca nos pasaron. Nosotros no pudimos pasar nuestros spots para la campaña en los medios públicos. Entonces usted dice que la gente no sabe lo que está en juego. No logró... Le han presentado esta consulta como lucha contra la corrupción. Después ahí tiene la pregunta uno, inhabilitar a los corruptos. Eso ya existe. Ya existe inhabilitación para los sentenciados por peculado. Para que respondan con sus bienes lo que robaron. Ya existe, hace 70 años existe eso. Entonces engañan a la gente y ponen como relleno esas preguntas para hacer pasar la pregunta inconstitucional. Pero la improvisación, la irresponsabilidad es tal que ponen como 10 delitos para inhabilitarse, para ser inhabilitado de por vida. Incluso, por ejemplo, oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo usted prueba la oferta de tráfico de influencia? Un delito que no se concretó. Con un testigo. Yo quiero anular a mi adversario político, saco un testigo falso que me ofreció tráfico de influencia y se va preso. 3 meses. Sí, y lo inhabilito de por vida. La figura de la asociación ilícita mismo, ¿no? La asociación ilícita, testaferrismo, hay cosas muy complejas algunas veces de probar, ¿no? Y que inhabilitan de por vida. Pero además se caen contradicciones, como que el joven de 20 años que recibió $500 de coima, de comisión, de cohecho, para hacer un trámite de registro civil donde trabajaba, se va preso 3-6 meses. En su vida podrá volver a ser funcionario público, lo cual atenta contra el principio de rehabilitación social. En su vida podrá ser candidato ni a concejal. Es una muerte política. Muerte política, pero el joven de 20 años que violó a 30 mujeres y mató a 30 mujeres, después de cumplir la pena máxima de 40 años que dice nuestro código, a los 60 años podrá ser candidato a la presidencia de la República. Esas tonterías son las que nos proponen con la pregunta 1. Usted puede ver el nivel de irresponsabilidad, el nivel de inconsistencia, el nivel de insensatez. Pero a la gente le ha hecho creer que es contra la corrupción. ¿Fue ingenuo? Sí, mucho. Y sobre todo, como solo se vive una vez, cuando más experiencia se tiene, cuando uno ya está a punto de morirse. Yo creí que una persona como yo podía dejar el poder y olvidarse del poder. E irme a vivir tranquilo, leyendo, escribiendo en Bélgica con mi familia. Y yo entregué todo, no me quedé ni con dirección del partido, yo podía ser candidato, ganaba una sola vuelta, pedí que me podían ser candidato, nombramos a los asambleístas, ¿no? Etcétera. Y me fui tranquilo porque hemos ganado mayoría de asamblea y presidencia, sin tener una secretaria, sin tener una oficina. Entonces una persona como yo no puede exponerse tanto, porque siempre va a haber un enemigo. Y esta vez, con la traición, tenemos muchos enemigos y empoderados. Yo me tengo que defender con mi iPhone, por Twitter. ¿Qué va a hacer ahora, luego de esta? ¿Qué pasa a partir de mañana? O sea, independientemente del resultado, si gana el no, que es difícil, pero no imposible, lo sabremos en un par de horas. Sin embargo, ya haber subido el 12%, ellos saben, es una victoria total, ¿no? Ellos deberían, con todo lo que han tenido, sacar 110%, ¿no? Entonces va a ser bastante lejos de eso. Si gana el no, lo que le pedimos es que cumpla con su programa de gobierno, se dejen los abusos que está cometiendo. Si gana el sí, habrá que seguir resistiendo, ¿no? Pero serán tiempos muy duros, porque ya en este momento hay persecución. A mi secretario de administración le pusieron lavado de activos. O sea, primero lanzan el escándalo y después preguntan. Tiene una empresa de publicidad de las más exitosas de América Latina. Obviamente mueve mucha plata anualmente, siempre la movía. Que le dio $1 millón al conserje, $1 millón al conserje, en 10 años, $800,000 son $80,000 la caja chica por año. O sea que eso por mes es menos de $7,000 por mes para una empresa de ese tamaño. Pero usted escucha $800,000 un conserje, están lavando dinero y sáquese pues encima el escándalo. Y con la parcialización de la justicia y con el linchamiento mediático, que un juez pues no lo meta preso. Están persiguiendo a todo el mundo. A mí me sacaron hasta que estoy eludiendo impuestos con mi casa. No, pero ni siquiera me llaman. O sea, podían ser, presidente, aclárenos esto. Fueron a tomar fotos a la casa. Es horrible, horrible. Es un ambiente horrible, no hay respeto a los derechos humanos, no hay Estado de Derecho. Pero habrá que seguir resistiendo porque es cuestión de tiempo. Están embriagados de poder, creen que esto va a ser eterno. Y los que conocemos en algo la historia ecuatoriana sabemos que la situación puede ser totalmente diferente en 2 meses.
¿Siente que hay una similitud entre lo que pasa acá, lo que pasa con Lula en Brasil, por supuesto, en la propia Argentina? Por supuesto, o sea, esto es una estrategia, el lawfare, la judicialización de la política, es una estrategia regional contra los líderes progresistas. Fíjense que a Temer lo exoneraron, lo sobreseyeron, ¿no? Aquí Odebrecht sobreseyeron, ¿ustedes saben eso? Caso de Odebrecht, lo único del inicio extremadamente seguro es que los corruptos eran los funcionarios de Odebrecht, corruptos confesos y corruptores confesos, los sobreseyeron. Ahí el Estado ecuatoriano no los acusó y tiene preso al vicepresidente sin una prueba. Para mí estuvo clarísimo el pacto con Odebrecht. En sus testimonios dan pedazos al vicepresidente, nos metemos presos, nos apoderamos de la vicepresidencia y ustedes lo soltamos. Odebrecht puede estarse paseando aquí abajo en Guayaquil, no pasa absolutamente nada. Esto es una estrategia regional para anular o desconcentrar, ¿no? Porque así sea inocente. O sea, ayer me reuní con mi ex ministro de Finanzas, el pobre chico vive su sueldo, joven, padre de familia, no tendrá 35 o 36 años. O sea, le han metido ni sé cuánta auditoría, solo el abogado le cuesta $60,000. Quien no robó, ¿cómo paga eso? Te quiebran la estabilidad económica, quiebran la estabilidad familiar, ¿no? Las esposas se inquietan, los hijos se inquietan, te quitan la paz. Entonces, no solo es si te meten preso, no, es que te desconcentran, ¿no? Te tienes que estar ocupando de buscar papeles, buscar plata para el abogado, que te ayuden, etcétera, y es una forma de anularte políticamente. Obligan a la defensiva. ¿Sí? Y no hay ofensiva política. Pero eso es Dilma, Lula, Cristina, Jorge Glass, ahora yo, mis ministros, mis altos funcionarios. Es horrible. Y de esta gente, eso es lo que nunca le vamos a perder, la miseria humana. Porque estuvieron con nosotros 10 años, saben que somos honestos. Pues no les importa en su falta de ética perseguir a gente honesta, porque ahora somos adversarios políticos, ¿no? Entonces hay que liquidar al adversario político de todas las formas, ¿no? No hay ética, no hay ética. ¿Esto Moreno lo tenía planificado, cree usted? Sí, yo creo que gran parte sí tenía, porque hay una estrategia clara, los grupos están bien identificados, y él tiene un asesor muy cercano que estuvo al inicio de nuestro gobierno, lo sacamos por mentiroso, por inútil, y fue enemigo a muerte, pero siempre fue muy amigo de Moreno, y entonces este es el plan que siempre propuso este señor, ¿no? Siempre, lo está cumpliendo al pie de la letra. ¿Llega información de resultados? Sí, en España gana pronto a 2 y 3-6, porque estrictamente hablando nosotros hicimos campaña para 2-3-6. Pero decíamos, el que quería votar 7 veces no, está muy bien porque la consulta es inconstitucional y como rechazo a un gobierno traidor. En Valencia ganamos 7-7, en Bélgica ganamos 7-7, ¿ya? En Inglaterra también ganamos, ¿no? ¿A qué hora se van a saber los resultados acá? Eso es las 8 de la noche. Son las 5:20. Pero esto es una muestra muy particular, son los migrantes, insisto. Los migrantes nos quieren mucho, y de migrantes en Europa, además. Aquí en Ecuador es más difícil. Por ejemplo, yo no puedo visitar la mitad del Ecuador, visité algo la costa, no puedo visitar la Sierra Central, no puedo visitar Loja, que está en el extremo sur, Carchi en el extremo norte, no puedo visitar más, no me da el tiempo. 25 días de campaña. Ya, entonces, por más que nos... O sea, ¿usted realmente creyó entregamos que todo en su entero? casa? Ingenuamente sí. Y esa ha sido una ingenuidad muy grande. Y como le decía a mi familia que no, porque eso es lo que quería, ¿no? Eso sí, una de las cosas que uno debe pensar, y cuando escriba le dejaré como legado a los jóvenes que quieren entrar en política, que entiendan que la opción que toma uno individualmente compromete a toda la familia, que no ha tomado esa opción, no necesariamente le gusta esa opción, y condiciona a esa familia, y te pueden apoyar. El problema es que después es prácticamente una esclavitud, porque por más que quieran el arte de política, la política sigue, más aún líderes como quien le habla, como Evo, como Chávez, o sea, esto nos va a perseguir toda la vida. La gente nos va a buscar, los problemas nos va a buscar, las soluciones nos van a buscar, y siempre va a estar involucrada la familia. Mire, yo estoy en este momento aquí, mi familia en Bélgica. Es duro eso. Rafael, ¿cómo se da la pelea contra el neoliberalismo? ¿Qué caminos cree usted, en medio de la contienda, se lo pregunto, que pueden tomar los líderes regionales para que regresen los proyectos populistas, para que esta avanzada se detenga? Cuidado, ¿no? Hay cosas que continúan. Bolivia, por ejemplo, la propia Venezuela, la recuperación de Venezuela ha sido impresionante. Uruguay, el Frente Amplio. Pero así son los procesos históricos, avances, retrocesos. Lo importante es no volver al punto de partida y seguir avanzando, y avanzar lo más posible. Lo que da dolor es cuánto se destruye, ¿no? Y hasta retomar el camino, ¿cuál es el costo? El costo que está pagando Ecuador es demasiado alto. En 9 meses nos han regresado 20 años al pasado. Pues para mí me quieren inhabilitar políticamente, yo soy lo menos importante, pero es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que quieren hacer. Vicepresidente preso, arruinando vidas, personas, prestigios,
reputaciones. Por el contrario, legitimando a la prensa corrupta que estaba prácticamente vencida, a los partidos políticos, a delincuentes. No se imagina. O sea, hay un... ¿Qué quedó de la ley de medios ecuatoriana? Sigue vigente, pero no se cumple. Hacen lo que les da la gana a los medios y nadie la cumple. Estamos más allá de la ley. O sea, todo se rompe y todo lo tapan los medios. La cosa más sencilla, la otra vez, de acuerdo a la ley, los feriados, por ejemplo, si un día martes se va lunes, si un día jueves se va el viernes, se tiene puente, miércoles, jueves. La otra vez, por decreto, Moreno dijo, no, este feriado se cae el martes. Eso es ilegal, nadie dijo nada. Por darle un ejemplo pequeñito, pero puede haber ejemplos gigantescos. La ley de comunicación, nadie la cumple. La Constitución, nadie la cumple. Entonces, hace rato que no estamos en Estado de Derecho, sino en Estado de Hecho. No hay garantía del debido proceso. Mire el caso de Jorge Glass, revisen ese juicio, terrible. Sí, además la familia de Glass también pasa problemas económicos para poder sostener esa defensa, ¿no? Y estamos hablando... Es que, tal vez la percepción común de la gente dice, no, bueno, son multimillonarios. Es que la gente no sabe y todo eso ha inoculado el veneno. Ese veneno lo ha inoculado la prensa. Él fue linchado en los titulares, mucha gente lo cree corrupto, yo le puedo garantizar que es honesto. Y hemos tenido hasta que reunir, como decimos aquí, hacer vaca entre los amigos para pagar el abogado. Y ese es el problema. ¿Cuál es el mensaje? O sea, así sea el tipo más honesto, vas a estar enjuiciado, incluso preso, no vas a tener cómo defenderte. O no te metes al servicio público, o vas a robar para el servicio público, porque si de todos modos te van a acusar, al menos tenés para defenderte. Te van a ir los peores al servicio público. El daño que le están haciendo a la patria es inmenso. Los antivalores que están transmitiendo son terribles. Usted dice retroceder 20 años. ¿Qué consecuencias en la vida de la gente va a tener? Eso es lo que la gente no entiende y no aprendemos la historia. Rompimiento constitucional, ¿qué es eso? Eso es lo que ocurrió en los 90, por eso digo 20 años retroceder. 1997 empezó la tragedia nacional. Elegimos un presidente, un sinvergüenza, Abdalá Bucaram, pero lo elegimos nosotros, no lo eligieron los marcianos. A los 6 meses lo votaron por simple mayoría, acusándolo de insanidad mental porque le decían el loco. O sea, si le decían el chino, lo votaban por extranjero. Y en lugar de ser reemplazado por su vicepresidenta, haciendo trampa, rompiendo la Constitución, ese era el pacto político, lo reemplazó el presidente del Congreso, que fue el jefe de orquesta, director de orquesta del golpe. Fabián Alarcón se llamaba. Y lo reemplaza con el título de presidente interino que nunca existió. Nunca existió. Llaman a consulta popular y no hacen votar para ratificar un presidente interino que nunca había existido. Para ratificar a Salih Bucaram, que es el tipo, la peor escoria de la política ecuatoriana, pero fue un golpe de Estado, no fue inconstitucional todo. Eso hacen aprobar al pueblo ecuatoriano. Pero por la viveza criolla, triunfaron los opositores, todos se unieron también contra Bucaram. En 10 años tuvimos 7 presidentes, porque el mensaje que se dio fue, todo el mundo puede votar presidente, nadie debe cumplir la Constitución. Y por eso no hubo regulación y colapsó el sistema financiero en el 99. Eso produjo la tragedia llamada migración. Entonces esas son las consecuencias de no respetar las reglas de juego, no respetar la institucionalidad, no respetar la Constitución. Se desatan periodos de terrible inestabilidad que nos pueden quebrar como nación, pero la gente olvida fácilmente. Le pregunto sobre algo que no sé si está tan al tanto, pero es la discusión y la pelea que está haciendo el neoliberalismo en los movimientos de mujeres. El 8 de marzo hay un paro internacional de mujeres, justamente no solo en una discusión de patriarcado, sino en una pelea, creo yo, de profunda raíz antineoliberal. ¿Le presta atención a eso? No he seguido, me da mucha pena decirte, yo no leo ni los periódicos. No los leo hace tiempo los nacionales, pero no he leído noticias internacionales últimamente que sí recibo, porque créeme que hemos estado durmiendo 2-3 horas diarias, no hemos tenido tiempo para eso, no hemos concentrado absolutamente en la campaña. Se lo recomiendo, la pelea de mujeres y el paro internacional de mujeres el 8 de marzo, porque encantado. Es un lugar donde se está haciendo, porque la pregunta es, con estas asimetrías, ¿no? ¿Cómo le damos la pelea al neoliberalismo, a esta acumulación de capital, al capital transnacional, a los líderes populares atacados? No debe equivocarse, el arma más mortal que tienen los grupos de poder se llaman medios de comunicación. Nosotros hemos luchado contra los medios de comunicación, no contra los partidos de oposición. Mi campaña ha sido contra los medios de comunicación. Mientras exista tal descarado sesgo, manipulación de los medios de comunicación, es muy difícil que surjan proyectos alternativos, porque te legitiman todo el status quo y te critican todo intento de cambiar ese status quo. O sea, hay que cogerlo por sorpresa, como yo en el 2006. Pero cuando ya te conocen te hunden, ¿no? Y a la gente la llenan de odio, de desinformación, de distorsión. Tenemos que crear medios alternativos
tenemos que crear leyes más fuertes a nivel mundial, no solo a nivel nacional, para regular este poder sin contrapoder. Toda sociedad democrática requiere que los poderes sean controlados por la sociedad, y eso se llama ley, a través de leyes, o por un contrapoder. El poder político tiene contrapoder, el poder ejecutivo tiene el contrapoder en el legislativo, ¿no? El sistema democrático se trata de un sistema de equilibrio de poderes, peso y contrapeso. ¿Cuál es el contrapeso del poder mediático? Incluso el poder financiero, ¿no? A la gente le caen mal los banqueros, entonces ya tiene un rechazo natural, hay leyes regulando el poder financiero. Pero el poder mediático han tenido la habilidad de identificar sus negocios con la libertad de prensa. De cualquier crítica a un medio de comunicación, un negocio dedicado a la comunicación, atentado a la libertad de prensa. Eso es tan lógico como decir que cualquier crítica al presidente es atentado a la democracia. Pero te lo hacen creer porque son ellos los que informan, los que publican. ¿Cómo lo han tratado? Tienen que tenerlo como prioridad eso. La izquierda, que no entiende eso, no entendió nada. Sí, subjetividad política y subjetividad mediática, ¿no? O sea, consciente. Pero es que hay izquierda, como la que está en el gobierno, los traidores, ¿no? Que ellos quieren llevarse bien con los medios capitalistas. Eso es contradicción, eso no existe. O sea, crecer en subjetividad mediática sería crecer en subjetividad política. Entender los medios y esa discusión sería crecer en conciencia política. Pero por supuesto, o sea, para cambiar nuestra realidad, los que transmiten la cultura hegemónica, en el sentido gramsciano, ¿por qué las élites nos han dominado tanto tiempo? ¿No? Los medios de comunicación son los sumos sacerdotes del siglo XXI. Los sumos sacerdotes que convencieron a la multitud de crucificar a Cristo y liberar a Barrabás, ¿no? Esos son los medios de comunicación del siglo XXI. Pero usted transformó Ecuador con los medios en contra. Sí, porque tenía credibilidad, había contraste. Yo era el principal vocero de mi gobierno. Creamos medios públicos que también ayudaban. Hoy el gobierno es cómplice de la prensa, repite sus mentiras y algunas veces le da la mentira para que los otros repitan, y los medios públicos fueron entregados a la prensa mercantil. No hay contraste, hay un discurso único, 9 meses un discurso único. ¿Qué espera que piense la gente si no tiene alternativa de información? Conmigo se ha roto un poco ese cerco mediático, pero nos falta tiempo, solo 25 días. ¿Va a continuar usted? Y nunca me dieron espacio las grandes cadenas de televisión. Por ahí Radio 1, media hora, Canal 1. Y Ecuador TV es un programa contratado donde lo maneja el entrevistador que es Javier Lazo y arriesgando todo. Pero Ecoavisa, Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión, los 4 grandes medios, nunca me dieron medio espacio y tan solo sacaban críticas. Ese ha sido el blindaje mediático. ¿Cree que la persecución judicial va a continuar contra usted? No solo que va a continuar, se va a profundizar. Y anótelo y dígalo, denuncie. O sea, se va a venir con todo. Si gana la pregunta sí, si no reacciona el sistema interamericano, o esperemos la propia institucionalidad ecuatoriana, que todavía lo puede hacer, la Corte Constitucional, que hasta ahora es una vergüenza. Esta gente va a cambiar fiscal, va a cambiar contralor, va a cambiar jueces y todo para que nos persigan. Cuando Macri ganó las elecciones, ¿no? Que bueno, es cierto, estaba claro quién era, no había engaño ahí, no había traición, pero las primeras cosas que dijo es que él quería jueces independientes. Es que eso es chistoso, jueces independientes son sus jueces. Claro. O sea, cuando son independientes dicen que lo manejamos nosotros. Y cuando dependen de ellos, ahí es que son independientes. Hay que entender las categorías de esta gente. Y parece que el discurso es parecido. Nosotros en Argentina no sabíamos que... Ustedes saben que el argumento para cambiar el Consejo de Participación es que son cercanos a mí. Y por ahí hay 2 o 3 personas de Alianza País, pero los otros ni los conozco en el Consejo de Participación. Pero ganaron por concurso de merecimiento, de oposición, impugnación ciudadana. Manejaba ese concurso por el Consejo Nacional Electoral, que ahorita salió del gobierno. Pregúntenle, pues, las notas son públicas. Pero, ¿cuál es la solución? Que el presidente nombra a dedo los reemplazos. O sea, es una contradicción. Por eso digo, ¿va a controlar la justicia? Por medio del Consejo de Participación, sí. ¿Y si controla la justicia, qué va a pasar? Vamos a ser perseguidos, yo no podré regresar a mi patria. Eso lo debe saber el mundo. Por eso. ¿Intentar meterlo preso? Sí. ¿Como Glass? Sí. Ahora, yo vivo fuera del país y me dan salir del país, yo salgo el martes, ¿no? Pero claro que arriesgamos muchísimo. O sea, van a controlar la justicia, eso es claro, las autoridades de control fiscal y el denominador común es que sean enemigos de Correa, para aniquilarme políticamente, humanamente, económicamente, familiarmente, para que no pueda regresar a mi patria o meterme preso. Bueno, presidente, le agradezco vuelta. ¿Usted si podría darle un mensaje a los amigos y amigas que nos están llegando? Veo las redes sociales y las plataformas, esto se está viendo en todo el país y en la región, un mensaje sobre cómo continuar el liderazgo, sobre lo que usted siente que tiene que decirle a América Latina. Sobre todo esperanza, no son momentos durísimos, en lo personal, durísimos. ¿Sabe lo que es perder Alianza País? Que no lo roben. ¿Sabe lo que es ganar las elecciones, salir con 70% de popularidad, que te dicen
mi presidente eterno, hasta pronto, y los mismos que te dan la puñalada después, y en 9 meses todo lo que hemos retrocedido, desgarra el alma. Pero el rato en que perdamos la esperanza nos habrán derrotado, ¿no? Siempre hemos mantenido la esperanza, la lucha, a seguirnos organizando, a seguirnos concientizando y a seguir actuando, porque depende de nosotros y de la unión de nuestros pueblos que la situación cambie, ¿no? De todos modos, Rabindranath Tagore decía, poeta hindú, ¿no?, el que le puso alma grande a Gandhi, Mahatma, no basta querer, hay que saber el camino. Inteligentemente, a seguir trabajando, a seguir resistiendo. Estos malos tiempos pasarán y volverá la esperanza, volverá la justicia, volverá el progresismo a lo largo y ancho de nuestra América. ¿Y a Lenín Moreno qué le diría? No le voy a decir nada. O sea, mire, la historia será despiadada con los traidores. Puede ser el mejor gobierno del mundo, que no lo está haciendo, es mediocre. Pero incluso si hiciera el mejor gobierno del mundo, la historia lo va a recordar como lo que es, un traidor. Gracias, presidente. A usted.